Hay momentos del año que no son simplemente tránsitos que activan determinadas cosas, sino una conglomeración de eventos. Y puntualmente hay fases del año en las que parece que el flujo temporal se acelera, porque estas semanas actúan como umbrales, como portales, ¿sí? Y son zonas en las que el flujo temporal, nuestra percepción del tiempo, muchas veces se acelera, hay cosas que condensan, que precipitan, hay procesos que estaban gestándose hace rato que de repente se muestran o colapsan o emergen. Y aunque no lo vemos del todo claro, siempre entramos y salimos transformados de estos eventos. Y eso es exactamente lo que empieza a abrirse con la luna nueva en Cáncer que tenemos el 14 de julio del 2026. Porque esa luna nueva abre lo que es el portal de los eclipses, de los últimos dos eclipses que vamos a tener en el año 2026. Y para que entiendas bien esto, cuando hablo de portal, no lo estoy diciendo de forma ornamental, ni decorativa, ni marketinera, ¿sí? Lo digo porque eso es lo que hace, ¿sí? Es un portal astronómico y es un portal a nivel de todos los eventos que se empiezan a desencadenar a raíz de esa luna nueva, ¿sí? Esto es algo muy potente y pasa todos los años. Entonces, siempre, todos los años, cada 6 meses, tenemos portales entre eclipses, tenemos eclipses que vienen de a pares y eso activa un montón de situaciones. Ya tuvimos eclipses en febrero y en marzo de este año y ahora nos tocan los de agosto. Pero, como todo en la naturaleza, empieza a gestarse mucho antes. El tema es que nosotros estamos tan enroscados en nuestra mente, en el control, en la distracción y en el asedio informativo que nos llega cada día, que no registramos estas cosas hasta que no tenemos el camión de frente. Por eso te estoy dejando este video con anticipación. Estos lapsos de tiempo marcan aperturas, marcan cierres, marcan procesos iniciáticos, muchas veces son cruces de un estado al otro. Esto viene con pérdidas, viene con revelaciones, con cambios de paradigma, con encuentros, con despedidas, con oportunidades también y con correcciones del rumbo, ¿sí? Con movimientos que muchas veces vienen eh, y se sienten, ¿no? Como predestinados, como, ay, si es el destino, ay, bueno, ¿no? Como un poco el arcano 20 del tarot, ¿no? El juicio. Y hay cosas que durante estos procesos, durante estos lapsos de tiempo, eh, son empujadas a suceder, ¿sí? Y no siempre es porque uno quiera que eso suceda. A veces es porque hay cosas que no se pueden seguir sosteniendo desde el mismo lugar y a veces es porque el tiempo, de alguna manera, termina de vencer a ese vínculo o esa forma de trabajar. Hay desgaste en una identidad, en una forma de pertenencia, en una forma de esconderte o en una forma de sobreactuar, ¿sí? Entonces, este video no es solamente para tirarte una efeméride suelta, ni frases lindas de astrología ¿no? de Pinterest, no. No vamos por ahí. Saben que en este canal vamos al hueso y vamos a lo profundo y vamos a procesar la información, ¿sí? Es para prepararte. Mi intención con este video es prepararte para que entiendas qué se abre, qué se activa y qué se está cocinando entre julio y septiembre del 2026, porque es un proceso, ¿sí? Entender estos ciclos es lo que nos va a permitir pasarlos de una manera más íntegra y más entera y, y salir fortalecidos de esto, ¿no? Que es un poco la idea. El eclipse total de Sol en Leo va a ser tan importante, pero súper fuerte, ¿sí? Que lo vamos a tratar obviamente cada uno de estos eventos en un video puntual para cada uno, pero acá te estoy preparando, ¿sí? Ese es importante, pero también vamos a tener un eclipse lunar en Pisces, ¿sí? Y ese eclipse no está separado de esta historia. Y entender tu luna es clave para atravesar esto, porque cuando se activan, sobre todo los eclipses lunares, se activa el mecanismo lunar de todos y se activa el reflejo automático, ¿sí? Entonces, también se activa lo que es el eje kármico tuyo, natal. Tengas o no el nodo norte en Acuario, nodo sur en Leo, no importa. A todos se nos activan cuestiones de destino
y de procesos de evolución o involución también, porque a veces no es solamente, hay buena evolución, a veces los eclipses te dejan 20 casilleros atrás. Y eso tiene que ver con la acción, tiene que ver con la conciencia y con la reacción y la respuesta frente a lo que sucede o lo que te traen estas semanas, ¿no? De tanto movimiento. Entonces, antes de empezar, te repito, voy a subir videos específicos de cada uno de estos eventos. ¿Sí? Voy a hacer video puntual sobre la luna nueva en Cáncer, después sobre la luna llena en Acuario, ¿sí? Después sobre el cambio de eje nodal, por supuesto, y obviamente vamos a tratar cada uno de los eclipses por separado. Este video es para darte un mapa general y un hilo para que vos puedas más o menos guiarte, ¿no? Un hilo de Ariadna para atravesar ese laberinto y un poco de lógica en el proceso, porque ahora lo estamos viendo venir y hay gente que se está preparando, hay gente que ni siquiera entiende de qué va todo esto, y está bien, pero la idea es que esto te sirva para darle lógica a ese proceso, ¿sí? Después vamos a ir profundizando cada pieza por separado porque no tiene sentido llenarte de información que hoy en día no te va a preparar para nada, ¿sí? Entonces esto no es para que quede superficial. Acá vamos a lo profundo. Y tenemos que ver el inicio real de la historia, de todo esto que se abre, ¿no? Porque el portal se abre el 14 de julio del 2026 con la luna nueva en Cáncer, que va a ser a los 21 grados, ¿sí? Y esto ya nos está hablando del tono en el que se arranca esta temporada de eclipses, como le dicen, ¿no? Ahora. Porque Cáncer no solamente te abre los procesos desde la cabeza, porque Cáncer, teniendo un Mercurio retrógrado en Cáncer, también, ¿no? En el momento de esta luna nueva, abre la memoria desde el cuerpo, desde la necesidad de protección, desde el registro, desde el sistema nervioso, desde las emociones que quedaron contenidas, desde la idea del apego, desde tu historia. Entonces, Cáncer abre un poco el clima interno. Antes de que cambie el destino afuera, hay cosas que se empiezan a mover adentro y que pierden sentido dentro también. Y esto es importante entenderlo porque mucha gente quiere hablar de eclipses y de destino y de eventos y de karma y de qué es lo que va a pasar, pero no registra que antes de eso se manifiesta, antes de que todo eso se manifieste, ¿no? Como un hecho fáctico en la realidad, muchas veces se empieza a alterar una atmósfera psíquica emocional adentro. Y si nosotros tenemos ese registro y esa finura, esa delicadeza para poder detectar esas vibraciones y ese registro interno, porque no es tipo, ay, me conecto con las pléyades de saber qué me baja, no, es conectarte con vos. Eso te puede evitar un montón de problemas más adelante, ¿sí? Y esa reconexión es lo que propone la luna nueva en Cáncer, con la cual entramos en todo este proceso. Entonces, la luna nueva en Cáncer no es solamente la apertura de un ciclo emocional, que lo es, pero nos quedamos cortos solamente con eso, porque es una apertura iniciática. Abre una compuerta sensible, un registro nuevo, la memoria y aquello que ya no usás, que ya no te da un sentido de seguridad, eso que antes te daba seguridad, empieza a cambiar. Y ahí se ve claro que hay una base lunar que puede estar bien trabajada y eso te va a dar solidez o no. Entonces, el aparato psíquico va a responder a eso, con todo lo que trae, con todo lo que carga, con todas las etiquetas, los rótulos, los egregores, los bichitos, todo. ¿Sí? Con lo puro también, ¿sí? Entonces, porque este tiempo que se inicia es un pasaje iniciático y cuando empieza a moverse algo de verdad, lo primero que suele activarse no es la lucidez de entender todo y estar iluminado, ¿no? Flasheando Buda, no, no. Las cosas se ponen un poco más enredadas y ahí es donde uno tiene que aplicar el discernimiento y la escucha, ¿sí? Entonces se va a notar quién tiene una base, un mecanismo lunar trabajado y quién no. Entonces, ¿esto qué activa? ¿No? Puede activar defensa, puede activar apegos, miedos, nostalgias, necesidad de controlar, deseo de volver a una zona conocida, aunque eso ya no te haga bien. Entonces, esto es importante, ¿sí? Por eso insisto tanto con lo lunar, porque lo lunar no es solamente la emoción en abstracto. Lo lunar es un mecanismo psíquico, es una respuesta que muchas veces es aprendida desde un lugar de supervivencia y de autopreservación. ¿Sí? Y es la forma en la que tu cuerpo registra el peligro, el cambio, no sé, el acercamiento con intimidad, por ejemplo, la carencia,
¿sí? El hambre afectiva, el desborde, la necesidad de refugio, todo eso está en el código lunar. Y en las temporadas de eclipses, todo eso se mueve muchísimo. Muchísimo. Por eso, si vos no entendés tu luna, y si no entendés tus ritmos, y tus reflejos, y tu modo de regulación, y tus patrones vinculares y emocionales, este tipo de procesos te puede pasar por encima. Y te digo, no es que, ay, te lo vendo, ¿entendés? Como van a salir todas a hablar ahora de que no, porque la temporada de eclipse es única en la historia, tenemos cada 6 meses, y cada 6 meses cambiamos de piel. Siempre. ¿Sí? Vienen de a pares, es matemático, es astronómico. Pero el tema es la conciencia con la cual uno va atravesando esto, porque es como, no es todo evolución en la vida. Hay involución, también hay retroceso. En eso también hay aprendizaje, porque es como en la escuela, si vos no pasás de año, repetís. ¿Sí? Y como no queremos repetir, porque a veces el repetir nos lleva al sufrir, y queremos trascender y queremos sanar, bueno, hay un trabajo que hay que hacer. Y para eso hay que aprender a habitar esos lugares, de los que muchas veces nos evadimos, nos escapamos o no registramos. ¿Sí? Entonces, la luna nueva en Cáncer abre este portal y abre la etapa del año que va a ser iniciática y transformadora. ¿Sí? Entonces, desde ahí y desde ahora, ya con Mercurio retrógrado, tienen el video sobre Mercurio retro en mi canal, porque todos los eventos astrológicos están conectados. Y acá yo trato siempre de ir contando la continuidad de las historias. Y si van viendo los videos de antes, sobre todo el de Mercurio retro y el de Júpiter en Leo, van a entender de qué va todo lo que estoy compartiendo acá. Y son complementarios los videos, así que vayan a verlos, están todos acá. Entonces, ya podés ir sintiendo más o menos de qué va. Qué miedo se te activa, qué necesidad de pertenencia, de refugio, de cercanía, de protección. Qué parte de vos está buscando volver atrás a un lugar que por ahí ya no está y ya no existe. ¿Sí? Y qué parte de vos siente que algo está por venir, pero no sabes por dónde, no sabes dónde, cómo, cuándo, qué forma va a tener. Y Cáncer registra mucho todo antes de que la mente lo pueda procesar y lo pueda rotular y catalogar y ponerle las cositas, ¿no? Los nombres y palabras y definir. Después de esa apertura que tenemos con la luna nueva en Cáncer, tenemos el 29 de julio del 2026 que empieza a levantarse un poco la temperatura de todo. Porque pasan muchas cosas importantes ese día. Primero, tenemos la conjunción del Sol y Júpiter en Leo y tenemos la luna llena en Acuario. ¿Sí? Y este no es un detalle menor porque esto ya empieza a mostrar que lo que se empezó a revisar y a procesar florece o explota en agosto. Florece o explota en agosto. O sea, es eso. Entonces, el Sol y Júpiter acá nos habla de una amplificación muy fuerte del principio solar de la identidad. Hay nueva dirección para el deseo, nueva dirección para la presencia, la voluntad, el corazón, la creatividad, la visibilidad, la autoexpresión, el liderazgo, el carisma, todo eso se activa. Pero sabés que yo no compramos, acá no compramos y no te voy a estar como dando, ¿no? Estas cositas de eh, prefabricada, ¿no? De que Júpiter en Leo viene y te tira glitter y suerte y confianza y éxito y el fueguito solar lindo, porque no es solamente eso. ¿Sí? Obviamente, si vos tenés tu corazón, tu chakra corazón y tu plexo alineados, si ya venís haciendo un trabajo, si ya tenés herramientas, esto sí te va a traer una potencia solar linda. ¿Sí? Pero la otra cara de esto es que amplificar el centro solar, pero no discriminar lo que se amplifica también, puede traer otros efectos si tu centro no está conectado y si tu identidad no está ligada a la coherencia y si tu fuego no tiene verdad y si estás con el corazón lleno de emociones bajas y de heridas y de cosas. Entonces ahí viene la sobreactuación, los personajes, los narcisismos, ¿sí? El deseo y el hambre de validación externa, ¿no? Y el ego inflado o el ego aplastado, bueno, eso también se va a notar muchísimo. Y esto es clave para entender lo que viene, porque la conjunción del Sol y Júpiter en Leo no es aislada, aparece a días del eclipse total de Sol en Leo, mismo signo.
Entonces, desde finales de julio empieza a subir el volumen de la cuestión solar. Y ahí el cielo y la vida te va a empezar a preguntar. El cielo y la tierra, ¿no? Están conectados. Te van a empezar a preguntar, che, ¿qué onda? ¿Quién sos? ¿Qué lugar ocupás en el mundo? ¿Qué deseas? ¿Qué parte de tu identidad está viva y qué parte es un personaje y qué parte fue aprendida? ¿Y qué parte de tu brillo nace de tu corazón? ¿Y qué parte es un personaje, es una careta? ¿Qué parte de tu brillo es real? ¿Y qué parte de tu brillo viene de la necesidad de ser admirado, aplaudido, de ser, ay, qué bueno, mira qué lindo? Todo eso se empieza a mover acá. Y al mismo día tenemos la luna llena en Acuario. Y eso me parece hermoso, porque esta es una luna llena que va a funcionar como un proceso de maduración emocional, ¿sí? Y de alguna manera, resolución de lo que se abrió con el eclipse solar en Acuario que tuvimos en febrero del 2026, a principios de año, ¿se acuerdan? Que también hablé de eso en otro video, pero bueno, nada. Ahí tenemos algo de data que pasaron unos meses, pero ya hay una historia previa. Todo lo que pasa en el cielo está conectado. Nosotros lo vivimos aislados, enroscados en nuestro ombligo, pero el cielo va contando una historia, siempre. Y las cosas en nuestra vida, a veces no nos damos cuenta, pero también tienen un génesis, tienen un lugar, ¿sí? Tienen un lugar en el que las cosas se inician. Y el eclipse solar en Acuario que tuvimos en febrero abrió un lugar, ¿sí? Abrió una puerta hacia el futuro que cambia la idea de pertenencia, las ideologías, nos conecta con la red, con los grupos, con las máscaras colectivas, con la hipocresía de los colectivos también, ¿sí? Con la indignación selectiva y la tensión entre lo individual real y el avatar que queremos encarnar, entre lo que es auténtico y el personaje social y las causas que muchas veces se desvirtúan y terminan siendo cualquier cosa en algo que esencialmente es noble, se terminan corrompiendo, ¿no? Y bueno, los eclipses en Acuario van a mostrar mucho eso también, ¿no? Entonces, la luna llena en Acuario del 29 de julio, dentro de este portal, si bien no es un eclipse, sí arrancan un eclipse. Entonces, muestra qué pasó con eso que empezó en agosto. Vayan a ver ese video, en febrero, perdón. Vayan a ver ese video porque tiene muchas respuestas de lo que vivieron desde febrero hasta acá y de lo que va a estar activando esta luna llena en Acuario también, ¿sí? Está acá en el canal. Entonces, ¿qué maduró? ¿Qué se sostuvo? ¿Qué se rompió? ¿Qué se volvió insostenible? ¿Qué perdió validez para vos? Entonces, fíjate cómo empieza a ordenarse todo el proceso, ¿no? Porque primero tenemos la luna nueva en Cáncer que abre el registro emocional, Leo empieza a ascender y a tomar ese centro solar, y Acuario viene con la atención colectiva y vincular. O sea, el yo se empieza como a recalentar de alguna manera, ¿no? Y lo colectivo le devuelve la imagen. Hay un conflicto, hay una incomodidad, también hay verdad, también hay revelación, ¿sí? Y acá llegamos al punto más potente y más álgido de todo este proceso, que es el 12 de agosto del 2026, que tenemos una luna nueva en Leo, que va a ser un eclipse total de Sol a los 20 grados del signo. ¿Sí? O sea, esto es terriblemente fuerte, porque es un eclipse total y es muy potente. De hecho, es uno de los más potentes del año, ¿sí? Te tengo que decir. Entonces, no estamos hablando de intencionar algo bonito, de arrancar un nuevo ciclo y listo. No, ¿sí? Es una luna nueva, sí, pero es un eclipse. No estamos hablando de una apertura de un ciclo como, ay, bueno, brillar. No, no. Esto viene eclipsado, viene intensificado, viene cargado con una matriz de destino que vamos a tener que encarnar y que vamos a tener que reformular. Entonces, el eclipse de Sol en Leo es para mí el centro neurálgico de todo este proceso. Y es el más potente. Y es el corazón de la historia. Y es el corazón del año también. ¿Sí? Y ahí es donde todos tenemos que entrar de lleno en lo que significa Leo de verdad. No en la versión infantil y marketinera del signo, ¿no? Leo no es solamente brillo, no es mírenme.
Ay, soy el centro de atención, acá estoy, dime lindura. ¿Qué haces que no me adulas? No. Leo es el fuego vital, es la soberanía, es tu voluntad, es tu creatividad, es tu centro. Es nobleza cuando estás sano. Pero también puede ser sobreactuación, necesidad de aplauso, control, orgullo, dramatismo, infantilismo, tiranía. Bueno, es re fácil pegarle, ¿no? A la energía de Leo. También es el liderazgo vacío cuando está desregulado, pero tiene una parte que es muy noble, muy hermosa, ¿sí? Y puede operar de formas distintas según cómo esté ese centro solar en cada uno. Por eso es tan importante conectar la voluntad del plexo solar con el corazón. Sobre todo en esta época que estamos tan sobreestimulados de la mente, de la cabeza, de la información, que nos saturamos el cerebro, hay que poner más corazón en la balanza. Entonces, este eclipse puede operar de formas distintas para cada uno. Por eso es como que es muy difícil poder hablar signo por signo y ascendente por ascendente, porque cada persona vive los procesos de forma individual, ¿sí? Algunas personas los van a empujar a salir de la cueva, a mostrarse, a vencer un síndrome del impostor, ¿viste? A dejar de esconderte por vergüenza, por heridas de humillación, por síndrome del impostor, por miedo a incomodar, porque te sentís un trapo de piso podrido y el mundo necesita tus dones, necesita tu luz y vos estás ahí, viste, avergonzado mientras hay gente que no sabe ni hablar, ni escribir, ni tiene la mitad de tu conocimiento ni de tus dones y se está comiendo el mundo y vos no. Y para otros les va a pegar de forma completamente opuesta. Es decir, les va a mostrar dónde estaban careteando, sobreactuando, dónde estaban con el ego súper inflamado, inflado, hipertrofiado, ¿sí? Dónde vivían del espejo externo, desconectados de su corazón y de su valor, donde necesitan el pedestal, ser el foco, el centro de atención, de control, el dominio para sostener una identidad que es re frágil y que es de papel, que no se sostiene ni con esto ni con lo que está acá adentro. Entonces, si te pica alguno de estos extremos, ráscate, mi amor, porque hay algo que tenés que mirar. ¿Sí? En este canal saben cómo somos. Con todo el amor del mundo, ¿sí? Pero todo lo que puedas aflojar y todo lo que puedas mover en esta temporada cáncer y antes de la luna nueva en cáncer, te va a dejar mucho más liviano para poder procesar estos eclipses. Por eso, uno de los grandes temas de este eclipse en Leo y del nodo sur en Leo, y no para demonizarlos, porque el ego no es malo necesariamente, el ego es necesario y sin ego no hay identidad, pero es el ego. ¿Sí? El ego, vamos a hablar mucho sobre eso. Sin el ego no hay dirección, no hay un límite, no hay un yo que pueda decir esto sí, esto no me parece, no me gusta, esto me duele, esto hasta acá llego, ¿sí? El problema no es el ego, el problema es el ego desregulado. Y este eclipse viene a mostrar esto de una manera brutal. El ego inflado y el ego aplastado son extremos de una misma herida. Y hay gente que se muestra demasiado porque en el fondo no sabe cuánto vale. Y hay gente que no se anima a mostrarse porque siente que no vale lo suficiente. Y aunque parezcan opuestos, muchas veces vienen del mismo lugar, del centro desalineado, de un fuego que no está en coherencia y de una relación herida con el valor, con la visibilidad, con la autoridad, con el permiso para existir y ocupar un lugar del centro solar. Entonces, este eclipse total de Sol en Leo puede traer muchas crisis de identidad, pero también esto no lo digo en el sentido de crisis de identidad adolescente, tipo de... No, eh, no en ese sentido. Viene una crisis de en serio. De esas que te obligan a preguntarte si todo lo que venías sosteniendo como identidad sigue teniendo alma o si era una cáscara vacía. Para entender este eclipse, a mí me sirve mucho pensar en Ra, el dios del sol, y en Sekhmet. Ra como el centro solar, ¿sí? La conciencia, la soberanía, el orden, la luz verdadera. Eh, Ra no habla de un brillo estético, es la luz que sostiene el orden del mundo y es la luz que tiene que renacer una y otra vez.
La luz no puede dormirse porque si no el caos devora todo, ¿no? La serpiente Apophis y Ra. Entonces, ahí aparece una parte muy excelsa de este eclipse. Porque la pregunta que trae no es, ay, ¿cuánto brillás? ¿Viste? Es algo mucho más profundo. ¿Tu luz tiene centro, tiene verdad, tiene corazón? ¿Hay algo que está devorado o que está corrompido por ese caos interno? ¿Por el miedo, por el personaje, por tu ego herido? ¿Por el hambre de validación? ¿Por la maquinaria que alimenta esa imagen? Muchos influencers y mucha gente que está como, yo que soy re grosa, con esto, cachetazo y humildad, porque la gente, la conciencia colectiva va a estar mucho más afilada para las cosas que no tienen alma y para la gente que vende pescado podrido y que muestra cosas que no tienen corazón y que no tienen nutrición, ni de acá, ni espiritual, ni de acá tampoco, de corazón, ni de mente, ni de espíritu, ¿sí? Y de Ra pasamos a Sekhmet, porque no toda luz acaricia y es creativa y contribuye al orden. Hay luces que corrigen y hay fuegos que purifican. Y Sekhmet entra en esa dimensión del fuego solar feroz. ¿Sí? Es la diosa que arrasa, que corrige lo corrupto, la que pone el límite a la desmesura, ¿sí? Al ibris y al abuso del poder y la soberbia. Y eso dialoga perfectamente con esta temporada que vamos a abrir. Sobre todo con la combinación de eclipses en Leo, Júpiter en Leo, el nodo sur en Leo, Plutón en Acuario en oposición con Júpiter, bueno, el Sol también oponiéndose a Júpiter, ¿sí? Acá no solo se va a estar amplificando el brillo, no, también va a estar mostrando con mucha crudeza dónde ese brillo está hueco, dónde la autoridad es una pose, y donde el liderazgo es puro personaje. Y donde vos también te creíste eso. Donde hay narcisismo disfrazado de poder, de espiritualidad, de éxito, de carisma, de mirá qué buena que soy. Ojo, ojo ahí. Y en este eje, ¿no? Mitológico también, quiero traer a una deidad, a un dios solar, que no es muy conocido, que se llama Shamash, ¿sí? Que es un dios solar sumerio de la ley, el juicio y el orden. Y es el que le dicta a Hammurabi el famoso código, porque Shamash nos recuerda una cosa muy importante en relación con el sol, porque el sol también juzga, pero no en el sentido moralista, sino en un sentido que expone y revela lo evidente, ¿sí? La consecuencia, muestra las faltas, a la claridad, también da esa visión y obliga a responder ante el uso del propio poder o el abuso del mismo. Y es muy importante pensarlo así en esta etapa, porque una de las cosas que puede mostrar esta temporada es la caída de ciertos ídolos, de figuras infladas, de liderazgos mesiánicos, de referentes que son puro humo, puro branding, puro algoritmo, ¿sí? O proyección colectiva. Puede mostrar también superestrellas que caen, ídolos que desencarnan, símbolos del brillo solar que se transforman o se apagan, y una masa colectiva que va a estar revisando qué figuras se sostienen en esos lugares y por qué. Y esto es potentísimo porque ya no estamos hablando del brillo como ideal, ingenuo, ¿no? Tipo, haditas hagan algo, no. Estamos hablando del brillo como problema, porque el brillo también encandila. Estamos hablando del símbolo como campo de proyección, como autoridad, como responsabilidad, la máscara. ¿Sí? Estamos hablando del centro verdadero, no de lo artificial. Y en esto, ese eclipse total en Leo es quirúrgico y es tajante. Tajante. Y esto no queda acá, porque el 18 de agosto del 2026 tenemos un cambio de eje nodal. El nodo sur entra en Leo, el nodo norte entra en Acuario, y esto ya es una bisagra importantísima, porque los nodos cambian la dirección del aprendizaje kármico colectivo y personal. Cambian la brújula del proceso que veníamos transitando. ¿Sí? Cambian la tensión evolutiva, entonces con el nodo sur en Leo empieza una revisión muy profunda y muy honda sobre todo lo que es
digamos, el arquetipo leonino en sombra, y la necesidad de validación, y el personalismo, ¿sí? Y el protagonismo vacío, y la identificación con el brillo, con la idolatría, con el liderazgo teatrero, con el ego que necesita ese espejo y esa validación permanente, ¿no? Entonces la idea de existir sin ser visto, ¿no? También. ¿Y qué sos cuando nadie te está viendo y cuando nadie, no tenés que impresionar a nadie? ¿Estás en paz con tu conciencia en ese lugar o qué onda? O sea, eh, ¿no? Esta idea de que tener valor es impresionar y los números y el like y bueno, toda esa locura colectiva que se instaló en estos últimos años con las redes sociales, ¿no? Y al mismo tiempo, el nodo norte en Acuario abre una dirección hacia otra cosa, hacia lo colectivo, sí, pero también en el sentido de masa amorfa, ¿sí? Hacia una pero, o sea, si no tenemos una identidad sólida, vamos a la masa amorfa, ¿sí? Porque se diluye el ego y ble. Pero si vamos con la autenticidad, no desde la sobreactuación, ahí nacen nuevas formas de red, de comunidad, de pensamiento, de futuro, de conciencia colectiva. ¿Sí? No se acuerden que Acuario es la constelación, ¿sí? Y Leo es el Sol. Pero el Sol es una estrella. ¿Y de qué están hechas las constelaciones? De estrellas. Entonces, en la constelación, cada estrella es un sistema solar en sí misma. Y hay estrellas que son sistemas binarios, incluso hay de 3 y de 4 y de más, ¿no? Pero cada estrella tiene un sistema solar. Y cada estrella es un sol. Pero dentro de la composición de la constelación, cada una tiene su rol y ninguna brilla por sobre la otra, no compiten. Están en la suya. ¿Sí? Y eso es un poco el aprendizaje que nos trae Acuario como nodo norte. Entonces, ¿qué pasa? Acá esto te va a llevar a ver desde qué lugar brillabas. Y hay nuevas formas, ¿no? De conectarte con la conciencia colectiva, con vínculos más horizontales, hacia una innovación que no se coma tu singularidad, ¿no? Y hacia una participación que no dependa del personaje de estar sobreactuando, ¿sí? Y ojo, no se trata de dejar de brillar, porque el nodo está en Acuario. Se trata de revisar desde qué lugar vos brillabas, para quién, para qué. Ese brillo es de verdad. ¿Por qué no te permitís brillar también? ¿Sí? Mostrar, compartir, crear tu potencia creadora. ¿Qué onda eso, no? ¿Y qué parte de eso es compensación, marketing, dolor, necesidad de ser elegido o elegida? Entonces hay que revisar esa idea y revisar el ideal del héroe, del líder, de la estrella, ¿no? Son arquetipos que hay que empezar a desmenuzar un poco para ver qué son los que los componen, cuáles son las expectativas, las programaciones que hay instaladas en relación a eso. Y también el vínculo colectivo con sus propias figuras de poder. El 28 de agosto del 2026 tenemos un eclipse lunar en Pisces a los 4 grados. ¿Sí? Es una luna llena en Pisces potentísima. Y acá cambia un poco el tono de la historia, porque después del fuego, del juicio, de la exposición, del reordenamiento del centro solar, viene Pisces. Y Pisces no viene a hacer tanto ruido y tanto... ¿Sí? Viene a drenar, viene a disolver, a licuar, afloja bordes, te muestra el cansancio del alma y el agotamiento psíquico, ¿no? Y los duelos que no se sostuvieron o que no se procesaron, y a veces esa sensibilidad extrema y esa confusión y esa necesidad de descansar, de soltar, de llorar, de entregar lo que ya no se puede sostener y de aceptar. Y de rendirse también, ¿no? Porque a veces el ego es como que dice, no, porque hay que sostener y hay que controlar y hay que no, porque yo puedo. Y Pisces te dice, no, flaco, soltá, ya está. O sea, no entendiste, a ver, tipo. Y viene Pisces y te dice, y la perra seguía y seguía. Y no, bueno, dale, soltá, soltá, amor. Limpiemos. Ese es un regalo ese eclipse. No lo vivan como algo desconectado del centro leonino solar. Al contrario, lo que en ese eclipse se ve y se nota y las costuras que se ven Piscis lo va a sentir y te va a mostrar qué parte tuya necesita esa agua redentora y purificadora o qué situación.
¿sí? Desde el perdón, desde la aceptación, desde la entrega también de eso, ¿no? Entonces, en Leo hay algo que va a arder, pero Piscis de alguna manera eso lo disuelve. Entonces Leo te muestra la identidad falsa y toda la careteada y qué sé yo. Y Piscis vuelve un poco al duelo, al drenaje, a soltar, ¿sí? Al agotamiento de esa forma psíquica de sostener esa realidad. Y eso es súper potente, porque muchas veces después de una gran corrección solar, la gran bajada pisciana es una gran marea que viene como a reconfigurar, y eso viene con cansancio y con necesidad de dejar ir. Y este eclipse en Piscis puede mover muchísimo lo emocional, lo inconsciente, bueno, temas vinculares, espirituales, todo lo que es lo imaginario versus lo real, ¿no? El sol va a estar en Virgo en ese momento ya. Puede haber mucho sueño, mucha intuición, muchísima sensibilidad, cansancio raro y es normal, sobre todo después del eclipse solar, ¿no? Eso tiende a bajar la energía vital, piensen que es el sol que se oscurece. Entonces hay una tensión y una sensación de final de etapa, ¿sí? De que hay una dificultad incluso para sostener estructuras que ya estaban medio vencidas, desvencijadas. Y eso es parte del proceso también, ¿sí? Por eso no hay que solamente, bueno, veo la verdad y ay, ahora, tipo, carísima. No hay que ir desde el ego, no hay que ir desde el orgullo, no hay que demostrarle nada a nadie. Después de atravesar esa verdad, también hay un reajuste emocional que se vive después. Y por eso, esto no es solamente, ay, el show de los eclipses. No, es un proceso iniciático fuerte que arranca con la luna nueva en Cáncer, abriendo la sensibilidad a la memoria, se sobrecalienta con Leo, con el yo, con la autenticidad, con el poder, y cambia de dirección con los nodos, y drena finalmente con ese eclipse en Piscis. Y finalmente se cierra el 11 de septiembre del 2026 con la luna nueva en Virgo a los 18 grados. Y ese cierre en Virgo es el que ordena, el que termina de discriminar, de separar lo que pasa a la siguiente etapa y lo que se queda. Por eso ese eclipse en Piscis es tan importante. Y ese cierre es importante porque Virgo baja a tierra, va a depurar, va a hacer el balance, va a sacar conclusiones y separa la paja del trigo. A ver qué quedó, qué sirve, qué no, qué hay que corregir, qué hábitos, qué vínculos, qué dinámicas, qué forma de funcionar necesitan una revisión concreta. Entonces, el portal no termina. ¡Ay, intensidad! ¡Ay, las semanas más intensas del año! Todo el año fue intenso, déjate de joder. O sea, pero esto va a ser más. Y no te lo quiero decir como, ay, no, Mati, por favor, que se calme, por favor. Bueno, a ver. Que tenga miedo de nacer, que no nazca, ¿viste? Tenga miedo de vivir, que no nazca, algo así era. Bueno, en sí. Te estoy dando herramientas para que veas y que no te comas todas estas curvas y que puedas tener formas de maniobrarlo, porque todos vamos a pasar por esto, ¿sí? Colectiva y personalmente. Entonces, este proceso que va luna nueva en Cáncer, luna llena en Acuario, eclipse total de Sol en Leo, eclipse lunar en Piscis, luna nueva en Virgo, que es lo que cierra, termina en la integración. Y esto me parece importante decirlo porque no quiero que se quede solamente en la épica del caos. Porque después del caos, del fuego, del drenaje, viene una revelación y viene un nuevo orden en la esfera personal y en la forma en la que vos encarnás tu realidad. Y ahora quiero meterme en algo que para mí puede sostener muchísimo, ¿sí? Tu proceso. ¿Cómo puede sentirse esta temporada, este proceso entre eclipses, en la práctica? Porque si yo me quedo solo en lo astrológico, en lo mitológico, en lo conceptual, te puedo dar información, pero también te puedo dejar un poco lejos de cosas que a vos que te pueden pasar, ¿no? Entonces, en este sentido, desde ya, una luna nueva en Cáncer puede generar un movimiento interno raro, más sensibilidad, más sueño, más necesidad de refugio, más reactividad, ganas de cerrar puertas, más apego, más memoria, nostalgia, ¿sí? También con ese Mercurio retro. También más irritación emocional en algunos casos, ¿sí? Porque hay algo adentro que está registrando que se vienen esos cambios.
Y el pasaje hacia fines de julio y agosto puede aparecer esta crisis ya de la imagen, de la identidad, del lugar que ocupás, de las ganas de mostrarte o de esconderte, ¿sí? Puede haber una necesidad de validación, vergüenza, síndrome del impostor, ganas de salir de la cueva o ganas de bajarte del pedestal porque ya no te reconoces ahí. Entonces puede aparecer bronca con ciertos grupos, con ciertas pertenencias, ¿sí? Con ciertas formas de circular en redes, con comunidades con las que ya no resonás, pueden aparecer sensaciones de estar sosteniendo un personaje, puede aparecer el deseo de dejar de caretearla, de una revisión muy fuerte de tu liderazgo, de tu creatividad, de tus dones, de tu valor, de cómo te afirmás, de cómo pedís el lugar o cómo ocupás tu lugar y cómo te vinculás con la autoridad y tu deseo. Y después Piscis, bueno, nada, ya es la marea, ¿no? Hay el cansancio, la saturación psíquica, el llanto, el duelo, la sensación de final de etapa, ¿no? La necesidad de descansar, la hipersensibilidad y también las ganas de soltar vínculos y salir de ciertos lugares, pero no desde el ego y desde el portazo y desde el drama queen, porque eso es justamente lo que no va a funcionar más, sino de rendirte ante las fantasías y las expectativas que ya no tienen sostén. Y aceptar eso te va a liberar. Entonces, todo eso puede formar parte de este proceso. Obviamente cada persona lo va a vivir de forma muy, muy individual y muy única, ¿no? La idea acá es darte herramientas para que lo puedas llevar. Y no para que lo puedas, no para que te predispongas mal ni nada de eso, sino para que tengas herramientas y tengas registro, ¿sí? Y para que no pienses que estás volviéndote loco, loca, o que estás fallando, que estás haciendo todo mal, porque este portal iniciático muchas veces se siente así. Te mueve, te incomoda, desarma lo que está, ¿no? establecido, pero para que puedas rearmarlo mejor. Y te hace ver cosas, y te hace sentir cosas, y te empuja a una verdad que quizás venías pateando, venías tapando, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo y nada, y hacer de cuenta de que sí. Por eso vuelvo a lo lunar, porque no todo lo que te estoy diciendo es solamente una lectura de un tránsito random, son muchas cosas. Y también exactamente ese tipo de proceso que muchísima gente no puede sostener sola y no entienden cómo atravesar. Porque una cosa es decir, ay, se activa el ego, la identidad, el liderazgo, ¿no? La creatividad, el sistema de pertenencia, el deseo. Son palabras que ya están muy gastadas en el mundito este, ¿no? Y otra cosa es muy diferente es tener herramientas reales para entender esto. ¿Por qué te autosaboteás? ¿Por qué te escondés? ¿Por qué te inflás? ¿No? ¿Por qué se repiten ciertos patrones vinculares? ¿Por qué te desregulás cuando el tiempo te empuja a ocupar un nuevo lugar? ¿Por qué una oportunidad te angustia pero a la vez te entusiasma? ¿Por qué una despedida te deja sin registro, ¿no? ¿Y por qué te cuesta sostener tu centro cuando algo importante realmente se mueve? Y quiero decirte que está abierta la inscripción en preventa promocional a Maestría Lunar, porque honestamente creo que esta formación acompaña de forma perfecta el tipo de proceso que estamos por atravesar. Y no es una formación pensada para estudiar astrología y aprender la luna en los signos y en las casas, como si eso alcanzara o sirviera para algo. Esto va mucho más profundo. Está pensada para que entiendas tu mecanismo lunar, tu aparato psíquico, tu relación con tu memoria emocional, con la regulación, con los reflejos automáticos, con los patrones vinculares y con los tiempos y ciclos internos y los ritmos de tu alma y de tu cuerpo. Y Maestría Lunar tiene aproximadamente 30 clases que son grabadas, la puedes hacer a tu ritmo, está orientada justamente a que puedas entender tus ciclos, tus mecanismos y movimientos lunares con mucha más profundidad y con una aplicación real, para entenderte mejor, para entender mejor también a los otros, a los demás, para mejorar tus vínculos y regular tus respuestas. Y atravesar estos procesos astrológicos con más conciencia y menos automatismo, ¿no? Y menos nerviosismo, porque ahí es donde nos mandamos también las equivocaciones, ¿no? Nos metemos la pata. Por eso te digo que una base lunar bien trabajada es importante. El sol se desregula si no tenés una buena estructura psíquica. Y eso es el registro interno. Si hay un registro interno, el ego se controla, ¿sí? Se regula.
si no entendés tu luna, te comes entero cualquier eclipse, cualquier síntoma, ¿no? Cualquier situación que te dispare una reacción, ¿sí? Desde la actuación o desde el desborde. Y estoy muy contento porque hay mucha gente que ya se sumó a Maestría Lunar. Al momento en el que estoy subiendo este video, quedan solamente 3 lugares. Está en un valor promocional por el lanzamiento. Hasta el 10 de julio vamos a ir liberando el material durante todo julio. Y hay una sorpresa especial para las personas que ya se sumaron a Maestría Lunar y las últimas 3 que se sumen ahora. Pero eso les va a llegar por mail a estas personas hermosas más a finales de julio. Lo dejamos ahí. Pero bueno, si querés más información sobre Maestría Lunar, te voy a dejar el link que va a aparecer por acá o por algún lado de la pantalla. Va a salir. Y si no, tenés toda la info en la descripción de este video o en mi web. O me podés escribir por mis redes sociales, que tengo el mismo nombre en todos lados. Y ahí también te puedo pasar información. Quedan solo 3 lugares y la verdad es que estoy feliz de compartir esto con ustedes. Así que bueno, este proceso de eclipses, este portal, deja una enseñanza muy clara. Porque van a mover, sí. Pero la pregunta es, ¿dónde está tu herida? ¿Cuál es el personaje? ¿Qué es lo que está alimentando ese personaje? Está desde la nostalgia, desde una necesidad de aprobación, desde el automatismo. ¿Hay una conciencia más regulada, más verdadera, más conectada desde el centro, desde tu mundo lunar? Entonces, como te dije al principio, ¿sí? Voy a hacer videos específicos y profundos sobre cada uno de estos eventos. Vamos a ir en profundidad con la luna nueva en Cáncer, que abre este portal, también con la luna llena en Acuario del 29 de julio y su relación con el eclipse solar en Acuario que tuvimos en febrero, porque no podemos leer las cosas tipo aisladas de la historia que nos cuenta el cielo, ¿no? Y voy a hablar también del cambio del eje nodal, por supuesto, y de cada uno de los eclipses. El eclipse total de Sol en Leo y el eclipse lunar en Piscis. Así que este video funciona como un mapa general, ¿sí? Y una preparación para el marco que vamos a tener más adelante, ¿sí? Y que entiendas que el proceso que viene no lo dejes pasar y que lo puedas tomar y que te puedas subir a esta ola, porque te va a dejar mejor si lo sabes llevar y lo sabes surfear, ¿sí? Que no te pase la cuenta en septiembre cuando ya pasó todo por encima, ¿no? Así que quiero leerte, contame acá en los comentarios cómo venís sintiendo esta etapa, si ya percibís que algo de esto se está moviendo en vos, en tu realidad, si sentís que estás saliendo de una cueva o bajándote de un pedestal a los manguerazos. Y si hay algo de tu autenticidad que se está revisando, si hay algo de tu pertenencia que se está rompiendo o de tu mundo emocional que ya está marcando un clima de este portal, ¿no? De este movimiento tan amplio que vamos a hacer. También contame desde qué signo o casa te cae también esta luna nueva en Cáncer, esta temporada de eclipses. Me interesa leerlo. Yo saben que leo todos los comentarios, a veces tardo un poquito, pero leo y contesto, trato de contestar todo, ¿sí? Y también me interesa saber desde dónde me estás escuchando, ¿sí? Porque, nada, me gusta leerlos y saber que llego a gente que está resonando con esto. Así que gracias por estar del otro lado. Este, también coméntenme acá qué tipo de contenido les gustaría ver, ¿sí? Quiero saber qué cosas les gustaría que profundice o que toquemos en los próximos videos, ¿sí? Así que bueno, si te gusta este video y todo lo que comparto, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like, compartilo con alguien que sientas que necesita entender este momento que estamos atravesando, personal y colectivamente. Y si sentís que este proceso te pide más profundidad, hay más herramientas que se te pueden facilitar, ¿sí? Estamos en un momento en el que hay que tener un buen registro interno porque va a haber muchos estímulos afuera. Así que te dejo acá abajo la información para Maestría Lunar, que sigue en preventa y es con acceso permanente y lo puedes hacer a tu ritmo. Quedan solamente 3 lugares y a finales de julio la gente que entró ahora va a tener una sorpresa hermosa. Así que gracias por estar del otro lado.
Gracias por sostener la atención hasta el día de hoy, que eso es un montón, no es poca cosa. Y acordate de esto, los portales de eclipses no vienen a divertirte, entretenerte, son momentos iniciáticos, son momentos de cambio, en los que las cosas se aceleran, ¿sí? Así que bueno, espero que esto te haya sido de utilidad. Si es así, hacémelo saber en comentarios y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por estar ahí. Chau, chau.